¿Qué es lo que define a un verdadero líder? No es una pregunta fácil, ¿verdad? Hoy vamos a explorar una respuesta muy, pero muy particular, y lo vamos a hacer yendo directo a la fuente, a las clases que el mismísimo Juan Perón dictó para enseñar su arte de la conducción política. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. A ver, no es nada común que un gobernante, en pleno ejercicio del poder, se ponga a teorizar y a enseñar su propio método. ¿Qué estaba buscando con esto? ¿Cuál era el objetivo? Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo, a 1951. Pensemos en la recién fundada Escuela Superior Peronista. Ojo, porque ahí no solo se estaba enseñando una ideología, se estaba, de alguna manera, codificando un método de liderazgo en tiempo real. Pero más allá de los datos fríos, el propósito de la escuela era clave. No se trataba de repetir eslóganes. Para nada. La idea era formar cuadros políticos que pudieran aplicar una doctrina de una manera consistente. Y hay un dato que llama mucho la atención: la exigencia de que hubiera el mismo número de hombres y de mujeres. Algo, la verdad, muy adelantado para la época. Y esta frase lo explica todo. Perón decía que, a diferencia de otras ideologías que nacen en la teoría y después se intenta llevarlas a la práctica, la suya hizo el camino inverso. Primero fue la acción, la ejecución en el terreno, y solo después, recién después vino la parte de escribirlo y formalizarlo en una doctrina para poder enseñarla. Ahora bien, ¿qué problema fundamental buscaba resolver esta doctrina? Bueno, Perón lo tenía clarísimo. Había que superar la figura tradicional del caudillo, ese jefe político personalista que estaba tan pero tan arraigado en la historia argentina. Aquí está el corazón del asunto. Para Perón, el caudillo simplemente arrastra una masa desorganizada que lo sigue por lealtad personal, porque es él. El conductor, en cambio, tiene otra misión: transformar esa masa en un pueblo organizado, consciente, que no está unido por un hombre, sino por una causa, por una doctrina. O sea, no es un jefe, es un guía. Con esas palabras, él mismo describía ese viejo sistema. La crítica era súper directa. La política se había reducido a seguir a don Juan o a don Pedro, sin preguntarse nunca cuál era el proyecto o la idea que había detrás de ellos. Y para ilustrar el método del caudillo, Perón usaba una anécdota militar que es buenísima. El caudillo, decía, dependía de la distancia, del misterio. ¿Y por qué? Bueno, porque si se acercaba demasiado, la gente podía darse cuenta de su falta de preparación o de ideas. Su poder estaba en el mito, no en el conocimiento. Entonces, si esa era la vieja forma, ¿cuál es la alternativa? Aquí es donde introduce su concepto central. Para él, la conducción política no es una ciencia con fórmulas rígidas y matemáticas. No, es algo mucho más dinámico, más creativo. Al definir la conducción como un arte, Perón la está alejando de cualquier regla fija. La idea de fondo es que no existe un manual de instrucciones. Cada situación es única y lo que exige es una respuesta creativa, una ejecución que se adapte a la realidad del momento. Es más percepción que cálculo. Pero ojo, que sea un arte no significa que no tenga un método. Estos son los 5 pasos que, según él, debe seguir el conductor para lograr esa famosa transformación de masa a pueblo. Es un proceso activo, casi pedagógico, que termina en la conducción propiamente dicha. Ahora vamos a ver cómo esta teoría del liderazgo encajaba en un proyecto ideológico muchísimo más amplio. Porque esto no era solo un método, era la herramienta para construir una visión del mundo muy específica. De acuerdo a estos textos, el justicialismo lo que buscaba era ofrecer un camino propio, ni capitalista ni comunista, que se adaptara a la realidad argentina. La conducción política entonces sería la herramienta para hacer realidad esta tercera posición. Y claro, es inevitable. Al hablar de Perón, esta palabra aparece sí o sí. Es probablemente una de las etiquetas más debatidas y cargadas de la política. Y lo interesante es que los propios textos que analizamos se meten de lleno en esta cuestión. Este análisis nos presenta, digamos, las dos caras de la moneda. Por un lado, se lo describe como un término despectivo, usado por los opositores para simplificar y atacar.
Pero por otro lado se lo reivindica como un concepto auténticamente latinoamericano, una forma de hacer política que, simplemente, no encaja en los moldes europeos o norteamericanos. Bueno, ya estamos llegando al final de este recorrido. Entonces, ¿cuál es la definición última del conductor? ¿Cuál es su función esencial según esta doctrina que estamos viendo? La conducción, en esta visión, es la antítesis de la pasividad. O sea, rechaza de plano la idea de que las cosas simplemente suceden. El líder no es un espectador de la historia, sino un agente de cambio. Perón toma esta frase de Napoleón para encapsular toda su filosofía. El éxito no se encuentra por casualidad, se fabrica. No es algo que le pasa al líder, es algo que el líder hace que pase. Y así llegamos a la definición final. El conductor es, en esencia, un arquitecto de éxitos. Analiza la situación, define un objetivo claro y luego diseña y construye el camino para llegar a él. Es, digamos, la máxima expresión de la acción por sobre la espera, de la voluntad por sobre el azar. La teoría de Perón se inclina clarísimamente por lo primero. Pero la pregunta sigue abierta, y es, quizás, la tensión central en cualquier forma de liderazgo. Un arte, sí, que se apoya en una técnica, pero que nunca, nunca puede ser reducido solo a ella.